Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Díaz, estudiante de la asignatura Salud Pública. El día de hoy voy a presentarles el tema de la vagasosis. Vagasosis es una enfermedad que se presenta en trabajadores expuestos a la inhalación de polvos de bagazo de caña amohecida, también conocido como neumonitis por hipersensibilidad o una alveolitis alérgica extrínseca, caracterizada por respuesta inflamatoria de los pulmones. El bagazo es el residuo remanente fibroso del tallo o cuerpo de la caña de azúcar que queda después de que se le ha exprimido su jugo, como se observa en la figura. El bagazo en sí no causa daño cuando se utiliza fresco, húmedo y no enmohecido. Si es viejo, seco y enmohecido, produce vagasosis. Esta es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio. En sí, la neumonitis es la inflamación del parénquima pulmonar, el cual es la porción de pulmón involucrado en la transferencia de gas entre la sangre y el pulmón. Se puede dar por diversas causas como infecciones virales o hipersensibilidad de agentes inhalados. También, la neumonitis por hipersensibilidad específicamente es la enfermedad pulmonar de base inmunológica en la cual se producen antígenos que llegan al pulmón vía inhalatoria a través de polvos orgánicos e inorgánicos de origen ocupacional o por algún otro motivo. Afecta los bronquiolos terminales, sacos y conductos alveolares. Agente etiológico. El agente causal es el Actinomyces cerevisiae, el cual es un actomiceto o una bacteria filamentosa que se confunde superficialmente con los hongos. Se distingue porque su cuerpo consiste en una célula elongada que tiende a formar filamentos ramificados que en conjunto forman un micelio como se muestra en la figura. ¿Cómo llega el bagazo a los pulmones o cómo se forma? Pues para poder producir bagazo de forma industrial hay que almacenarlo por varios periodos de tiempo. Esos azúcares se fermentan produciendo un calor entre 60 y 70 grados, creando un excelente medio de cultivo para un actinomiceto que al entrar en proceso esporula. ¿Quiénes la padecen? Bueno, existen gran variedad de antígenos, que es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Se pueden encontrar en sustancias extrañas provenientes del ambiente como químicos, bacterias, virus o polen. Aquí señalo algunos antígenos orgánicos o biológicos como bacterias, esporas de micófitas, esporas de hongos o levaduras. En cuanto a la patogénesis no es comprendida, pues presenta una base genética y ambiental. Se ha demostrado que no todas las personas expuestas al bagazo la adquieren o la desarrollan. Pero tenemos un gran porcentaje que es de exposición profesional de trabajadores de ingenios o de caña de azúcar, en industrias de caña de azúcar, en actividades puntuales como la recolección, separación, empacado, transporte, desmenuzar y procesar la fibra seca, la cual ha sido almacenada por largo periodo de tiempo. Fisiopatología, el factor desencadenante de la enfermedad. En cuanto a esta está dada por una inhalación repetida de esporas menores a 0 a 5 micras que producen sensibilización en el huésped. Ese tamaño de partículas son las ideales para que puedan ingresar a los alvéolos. Estas partículas se depositan en los bronquiolos respiratorios dentro y alrededor y ductos alveolares produciendo anticuerpos de tipo inmunoglobina C. Su paso al intersticio, que es la parte que separa el interior de los alvéolos con el interior de los vasos sanguíneos, hace que se produzca una inflamación y producción de colágeno excesivo, por lo cual desencadena una reacción inmune exagerada que resulta en activación, proliferación e infiltración de macrófagos y linfocitos en el epitelio bronquiolar y alveolar. Los macrófagos y linfocitos son unas células que ayudan a desvanecer el polvo o bacterias o sustancias extrañas y son células inmunitarias o glóbulos blancos, pero en altas cantidades, como se producen en altas cantidades, puede representar una infección crónica, provocando una inflamación continua. Y en sí una alveolitis, que hace parte de un conjunto de enfermedades pulmonares de reacción inmunitaria que afecta al bronquiolo pulmonar, alvéolo, donde hay inflamación y formación de granulomas. Los granulomas son las masas de células inmunes que se forman cuando el sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas. Cuadro clínico.
El intervalo desde la exposición al antígeno y el inicio de los síntomas es desconocido, pero se estima que el rango es de varios meses a varios años. Se presentan en 3 fases: aguda, subaguda y crónica. En la aguda se presenta de 4 a 12 horas después desde la exposición al agente, y la exposición es intermitente pero en altas concentraciones antigénicas. Se presentan signos y síntomas como tos seca, escalofríos, disnea ligera, cianosis, fiebre alta y sudoración. La disnea es la dificultad para respirar y la cianosis la encontramos como la coloración azul de la piel. En la fase subaguda se da en pacientes ya sensibilizados y se da la formación de los granulomas. Hay una tos con expectoración, una disnea progresiva, fiebre, pérdida de peso, dolor en el tórax. En la parte crónica, que puede ya pasar de semanas a meses, se presenta ya una disnea crónica, tos seca, debilidad, dedos en palillos de tambor y cor pulmonar. La cor pulmonar es la insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón por un agrandamiento del ventrículo derecho a causa de presión alta. Diagnóstico. En el diagnóstico podemos encontrar varios métodos para diagnosticar la enfermedad, como la radiografía de tórax, la espirometría, el estudio de histopatología y la tomografía axial de tórax. Aquí podemos observar lo que es el método por radiografía, que se caracteriza por el tipo de opacidad y distribución de la misma, y vemos 2 ejemplos en la fase aguda y subaguda. En la siguiente imagen vemos la imagen de tomografía, que es un método sensible en el cual se evalúa el parénquima pulmonar comparativamente con la radiografía convencional de tórax. Y en esta imagen podemos ver los cortes tomográficos en las 3 fases: aguda, subaguda y crónica. En el diagnóstico por el estudio de histopatología se pueden ver rasgos histológicos, en general por la presencia de granulomas malformados, entre otros. Y en la espirometría nos mide el grado de disfunción pulmonar y nos ayuda a guiar un tratamiento. Tratamiento y pronóstico. En cuanto al tratamiento, lo más importante es retirar inmediatamente al trabajador de la exposición. La fase aguda y subaguda se da un tratamiento con corticosteroides, y en fase crónica no hay ningún tratamiento, ya que esta fase es irreversible. Ya presentan problemas de fibrosis pulmonar y ya pueden desencadenar en muerte. Cuanto al pronóstico, depende de las características del cuadro clínico y de que se pueda evitar la nueva exposición del trabajador al agente causal. El peligro de incapacidad permanente aumenta proporcionalmente. Acciones de promoción y prevención. ¿Qué acciones se aconsejan? Control del polvo, no romper, desmenuzar o procesar las pacas en estado seco, humidificar las pacas previamente, utilización de máscaras protectoras de protección individual, eliminación de moho y los hongos, y una ventilación adecuada y forzada en el área de trabajo. Situación en Colombia. Actualmente en Colombia existe el decreto 2566 del 7 de julio de 2009, dictado por el Ministerio de Protección Social, en el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales en Colombia. En esas se incluyen la vicinosis y la vagasosis. Los trabajadores que son afectados por estas enfermedades son los vinculados con trabajos en ingenios como la caña de azúcar y en las industrias del algodón. No se tienen datos estadísticos o no encontramos datos sobre qué porcentaje en Colombia son las personas que la padecen. Para comenzar con esto, pues tenemos que otra vez aclarar el tema de las vías aéreas. Entonces se conoce como vías aéreas a la parte superior del aparato respiratorio, es la parte por la cual discurre el aire en dirección a los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso. Vías aéreas. Entonces la vicinosis hace referencia a, deriva de la palabra griega visos, que significa lino. Entonces en el año 1705 Ramazzini es la primera persona que descubre esta enfermedad. Él hace un cuadro respiratorio de una sintomatología que estaban presentando una población en específico, que eran los trabajadores del lino. Después aparece en 1877 Prous, ese es un médico inglés que fue el primero en usar, pues darles el término de vicinosis o enfermedad del lino prácticamente.
ya teniendo presente pues que la afectación de esta enfermedad se da a la población específica, ya más corroborado el tema, ¿sí? O pues más corroborado, ya que esto es una enfermedad ocupacional, que ya les voy a explicar de eso, ¿sí? Entonces pues ya hacia el año 1967 aparece Richard Shane. Él es el encargado ya de clasificar esto como una enfermedad ocupacional, ¿no? Una enfermedad pulmonar ocupacional. Entonces, la vicinosis es conocida como la fiebre del lunes. Entonces, la vicinosis como tal es una enfermedad pulmonar ocupacional causada por la inhalación de polvos de fibras textiles en trabajadores de algodón, lino, cáñamo y yute, ¿sí? Se conoce como la disnea del lunes, enfermedad del pulmón pardo, pulmón de los algodoneros y fiebres de los molinos. ¿Por qué? Porque la sintomatología se presenta a partir del día lunes y va disminuyendo con el transcurso de la semana, hasta llegar al fin de semana, que ya la sintomatología ha bajado y puede llegar a desaparecer, ¿sí? Sin embargo, como se conoce una enfermedad ocupacional, ya que pues se da con cierto tiempo de exposición, ¿sí? Bueno, la vicinosis es una enfermedad reactiva, ¿sí? Esta enfermedad se caracteriza pues por atacar las vías aéreas por la broncoconstricción, ¿sí? Entonces la broncoconstricción es el estrechamiento de las vías aéreas, lo cual disminuye o bloquea el flujo de aire y es uno de los mecanismos que regula la ventilación pulmonar, ¿sí? En su estado natural. Entonces, esta broncoconstricción ocurre cuando la musculatura lisa que rodea los bronquios que están acá, ¿sí? Se contrae de modo que cualquier factor que cause incremento en el tono de su musculatura causará esta broncoconstricción. Es decir, este polvo o estas partículas de lino cuando ingresan generan esta reacción que es la contracción muscular, ¿sí? Aumentando la dificultad respiratoria. Acá como se ve, entonces acá tenemos la fase 1, fase 2, fase 3 de la broncoconstricción. Esto también se da pues para los asmáticos. También esta broncoconstricción se da en los asmáticos, solo que se diferencia en que la vicinosis es una enfermedad ocupacional cuyos síntomas empiezan desde el día lunes y van finalizando a final de semana, diferente del asma específicamente. Entonces, esta enfermedad como tal se da pues en las plantas textiles, se da en las despepitadores de algodón, las fábricas de colchones, las fábricas de hilo, las fábricas de cuerdas, ¿sí? Entonces lo que les decía, se presentan trabajadores específicamente en la industria textil, se da específicamente antes de el procesamiento de estas materias primas, es decir, cuando el operario está expuesto en mayor parte a estas partículas, ¿sí? Es una enfermedad que aparece pues más o menos sobre los 10 años en adelante de exposición a este tipo de fibras, por eso pues, se le llama la fiebre de los algodoneros o el lino, ¿sí? Precisamente porque son estas personas que están expuestas a este tipo de partículas. Bueno, entonces, se da por la exposición al polvo orgánico químico, se conoce como un asma profesional como consecuencia de una respuesta del sistema inmune y broncoconstricción, ¿sí? Entonces hay una disminución del volumen expiratorio diferente de respiratorio, que expiratorio hace referencia a la exhalación del aire durante la jornada laboral, ¿sí? Entonces se presenta la dificultad respiratoria. Esta se da por la concentración de elevadas endotoxinas, ¿sí? Y pues la exposición crónica, lo que va generando es una irritación de los alvéolos o la alveolitis, sería como el nombre profesional, ¿sí? Por eso se considera como una enfermedad pulmonar obstructiva y pues esta irritación de los alvéolos genera el pulmón pardo, que pues hace referencia al pulmón de los algodoneros. Entonces las endotoxinas que se encuentran en este tipo de partículas específicamente son las bacterias gram negativas, que bueno, en esas se encuentran bacterias, entre estas están las enterobacter, las pseudomonas y la Klebsiella, ¿sí? Estas pues se caracterizan por ser gram negativas, cuya membrana celular es un poco más delgada, ¿sí? Estas se determinan a través de la atención de Gram, que por eso hacen referencia a Gram negativas, Gram positivas las que tienen una pared celular un poco más resistente que la membrana, que tienen pared celular y no membrana, ¿sí?
por eso se tiñen de violeta y eso da identificado para partículas gram negativas. ¿Sí? Entonces, estas introducciones son las que se encuentran en las fibras y estas son las que generan la afectación directa a los pulmones, a los alvéolos pulmonares. ¿Sí? Y por lo que genera la irritación, etcétera. Entonces estas son las que generan la afectación real. Aparte pues que las partículas grandes empiezan a obstruir las vías respiratorias, por eso la broncoconstricción. Entonces en cuanto a la sintomatología tenemos que es la opresión del pecho, tenemos que es la tos, tenemos que la sibilancia. La sibilancia hace referencia a un sonido, un silbido que se da cuando uno inhala y exhala, entonces es un sonido particular, es un sonido agudo y este sonido es una señal de que hay una obstrucción pulmonar, ¿sí? Que hay una obstrucción en la respiración. Entonces pues por eso la dificultad respiratoria se diferencia del asma por lo que les decía, es una enfermedad, la visinosis es una enfermedad ocupacional que se da, su sintomatología se da a partir del primer día de la semana y pues empieza a desaparecer a finalizar de la semana. Una enfermedad bastante particular, de hecho. Entonces, digamos que no tiene así como para detectarse. Lo que hay que hacer es un seguimiento a los trabajadores, un seguimiento ocupacional, para mirar el nivel de exposición que tienen a este polvo. Asimismo, lo que se busca hacer son mediciones higiénicas para comprobar el ambiente laboral, ¿sí? Determinar cuál es la cantidad de partículas que se encuentran en el ambiente y bajo esto se tiende o se ve la afectación que hay a los operarios, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es tener sistemas de ventilación y extracción de estas partículas. Ya les voy a decir. Los diagnósticos se dan pues, a través de las pruebas de función pulmonar. Estas pruebas se caracterizan por medir el nivel respiratorio y medir nivel respiratorio, capacidad pulmonar y el tamaño de los pulmones. ¿Sí? Bajo estas tres condiciones se determina si la persona tiene una respiración adecuada, óptima, según sea su edad o según sea su estado físico, ¿sí? Si es equivalente a su estado físico, y si es bueno o no. ¿Sí? Entonces para esto está la prueba espirométrica, que lo que busca es soplar en un aparato, el espirómetro, ¿sí? Y esta espirometría lo que le va a determinar es el nivel y la calidad en la cual se encuentra el sistema respiratorio. Después está la prueba de provocación con metacolina. Entonces esta prueba de metacolina lo que es una prueba de espirométrica también. Se usa este mismo aparato, pero se adiciona un reactivo que es la metacolina. Ese reactivo va a funcionar como una especie de contractor muscular de los bronquiolos, ¿sí? De los bronquios, perdón, los bronquios, ¿sí? Entonces va a contraer y según el nivel de contracción de una persona que es adecuado para una persona normal o para una persona con síntomas, sea de asma o sea de piscinosis, ¿sí? Ya que pues la contracción y va a presentar una serie de dificultades y una serie de función del pulmón, ¿sí? Medido en porcentaje, 100%, una reducción del 20%, hasta un 20%, que sería la comprobación de una prueba positiva de piscinosis o de asma. Se usa para los dos casos, la diferencia sería la sintomatología. En medidas preventivas tenemos la limpieza periódica del lugar de trabajo, pues realizar los trabajos en lugares ventilados, el uso de los elementos de protección individual y específicamente esta careta 3M, ahora 9332. Esta careta tiene unos filtros de carbón activo que lo que hace es adherir las partículas presentes en el ambiente al filtro, este pequeño filtro que está acá en el centro, conteniéndolos y evitando que estos pasen a los pulmones. Entonces ya como el tratamiento tiene un tratamiento específico, ¿sí? Lo que se recomienda pues es actividad física. Se recomienda el uso de broncodilatadores en forma aguda, que son estos los de acá, son los inhaladores. Tenemos pues la oxigenoterapia, que es para regular la actividad pulmonar, y pues específicamente el dejar de fumar. Gracias.